Miqueas capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6. Antiguo Testamento. Amén. Preste prestada atención. Sí. Mi tema me tocó en el libro de Miqueas y mi tema del texto fue lo que pide Jehová. Y lo encontramos en Miqueas capítulo 6, versículo 6. Lo vamos a leer. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él como holocausto, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humíllate ante tu Dios. Aleluya. Para hacer una pequeña introducción, hermanos, el profeta Miqueas fue uno de los profetas tempranos de Judá, aunque en el capítulo 6 y el capítulo 7 se menciona a Israel. Y Miqueas profetizó en el reinado de Acab y Ezequías en el año 750 a 686, una fecha aproximada. Era conocido como el profeta de los pobres y era contemporáneo de Oseas y Isaías. Así como en el libro de Oseas y Isaías se ve, Miqueas menciona mucho de lo que estaba sucediendo en la nación, que el pueblo de Dios se había apartado de Dios, había dejado, ¿verdad?, de hacer lo que era bueno delante de Dios. Dice que hacían injusticia a los pobres, los oprimían y no tenían misericordia de ellos. Gloria a Dios. En los versículos anteriores que acabamos de leer, en el capítulo 6, se ve una serie de preguntas. Y acordémonos que en el tiempo del profeta Miqueas todavía estaban, ¿verdad?, vigentes lo que eran los mandamientos, los sacrificios que se le hacían a Dios, ¿verdad?, para expiar el pecado y para todo, ¿verdad?, lo que Dios le había ordenado a Moisés que hiciera. La primera pregunta que vemos en el versículo 6, él dice: ¿con qué me presentaré, dice, ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? La segunda pregunta es como una respuesta a la anterior. Si nosotros vemos que dice, me presentaré ante Él, dice, como holocausto, con becerro de un año, dice, Miqueas 6:6. Acordémonos que cuando se hablaba de sacrificio, dice que en la Sagrada Escritura menciona que se tenía que dar de lo mejor a Dios. No se tenía que dar, ¿verdad?, los cojos o los más flacos, sino que tenían en aquel entonces dar de lo mejor que la persona tuviera. La tercera pregunta dice, ¿se agradará Jehová, dice, de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Y la cuarta pregunta dice, y la última dice, daré mi primogénito, dice, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Teniendo en cuenta, ¿verdad?, que todavía estaban vigentes los sacrificios que se le y ordenanzas con respecto a los sacrificios y holocaustos que se le deberían de hacer a Dios, dice que Dios se debería de agradar, dice, de ello, ya que esa era la forma o la manera, dice, para expiar los pecados de los que habían cometido transgresiones. En el versículo 7 vemos que dice que no menciona, ¿verdad?, el escritor del libro dice que no menciona que era un carnero que iba a ofrecer, sino que eran millares, dice. Y tampoco menciona que es un litro de aceite, sino que dice 10,000 arroyos de aceite. Dice, en conclusión, dice, incluso dice que daré, dice, mi primogénito
por el pecado de mi alma. Acordémonos que esto nos recuerda, ¿verdad?, cuando Dios le dice a Abraham, ofréceme a Isaac en holocausto. Y fue algo que en realidad, ¿verdad?, se lo pidió, pero no sucedió porque era para probar, ¿verdad?, la fidelidad y la fe de Abraham. Eso lo vemos en Génesis 22, versículo 2. Dice, entonces si la manera de llegar a Dios y expiar los pecados era a través de sacrificios y holocaustos, Dios debería, dice, de agradarse por ello. La verdad es que el Señor se hubiera agradado, hermanos, de que ellos hubieran ofrecido, ¿verdad?, holocaustos y sacrificios a Dios, pero no eran rectos en su corazón. Sus obras los hacían, ¿verdad?, ver mal. Aunque ellos ofrecieran sacrificios, Dios no se agradaría de ellos. Ya que vemos que en Isaías capítulo 1, versículo 11 y 13 dice que Dios está cansado, dice, de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos, y que no lleven, dice, más vana ofrenda, porque ya le es abominación. Y añade en el versículo 16 y 17, dice, lavaos y limpiaos, dice, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda, dice. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que ya Dios dice que estaba cansado de lo que, gloria a Dios, de lo que ya el pueblo hacía. Ya no podían, pues, agradarlo ya solamente con los sacrificios, ya que su corazón dice que estaba apartado de él. Dice, al igual que en Isaías, dice, Miqueas menciona palabras similares y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humíllate ante tu Dios. Miqueas 6:8. En sí, hermanos, lo que él está diciendo no contradice, ¿verdad?, lo que hablábamos acerca de los sacrificios, ya que ellos estaban en el Antiguo Testamento. Simplemente que no lo hacían, ¿verdad?, ya con gratitud a Dios. Recordemos que Jesucristo dijo en Lucas capítulo 11, 42, dice, esto era necesario, dice, pero tampoco sin dejar aquello. O sea, era bueno hacer los sacrificios, pero también deberían, ¿verdad?, ser justos y misericordioso. Entonces, cuando ellos hicieran esto, Dios se agradaría de las ofrendas y de los sacrificios que Él les ofreciera. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo dividí en dos partes el tema, hermano. Esa era la parte con respecto al Antiguo Testamento. Y voy ahora a la segunda parte, que es, ¿verdad?, lo que se refiere al Nuevo Testamento, que va, ¿verdad?, con respecto a nosotros hoy en día. Y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Hoy en día, hermanos, no hace falta holocaustos, becerros, carneros, aceite. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Nosotros, ¿verdad?, dice que Cristo nos redimió. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque algunos hoy en día, hermanos, aún pretenden, ¿verdad?, llegar a Dios de una manera que procurando su propia justicia. Amén. Quieren, ¿verdad?, llegar a Dios porque son buenos, porque hacen obras buenas. Pueden, dicen ellos, decir, ¿verdad?, presentarse o darle la cara a Dios. Con lo que estoy diciendo no quiero decir, ¿verdad?, que los cristianos nosotros debemos ser injustos, no debemos, ¿verdad?, hacer justicia. Simplemente de que no podemos pasar por alto que la única razón por la que nosotros podemos presentarnos a Dios es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. En una ocasión dice que un hombre llegó a Jesús y le dijo, Maestro bueno. Dice que Jesús le respondió, ¿a quién me llamas bueno? Y le dice, bueno ninguno hay bueno sino solo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien, hermano, que sí se merecía que le llamasen bueno era Cristo Jesús, pero ni siquiera Él le dijo, ha dicho bien, yo soy bueno. No, le dijo, bueno solo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los verdaderos creyentes, hermanos, debemos hacer buenas obras como agradecimiento hacia Dios, como una prueba de que hemos recibido al Espíritu Santo. Amén. De que hemos conocido la verdad y que andamos en luz. Bendito sea el nombre del Señor.
La reflexión final del tema, hermanos, podemos verla en el versículo 8, cuando vemos la verdadera respuesta a las preguntas anteriores. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y cuando leemos, hermanos, oramos la Sagrada Escritura, conocemos la voluntad de Dios. Lastimosamente hoy en día no se da eso, hermanos. Hay personas que se conforman con ir a la iglesia, escuchar un mensaje y regresar a su casa. No se dan un tiempo íntimo para orar, para leer la Sagrada Escritura. Y eso se está perdiendo hoy en día, hermanos. Por eso es que vemos que hay injusticia, hay entre los mismos creyentes, ¿verdad? No hay misericordia y pasamos por alto lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, ya que si no leemos, ¿verdad? No podemos leer. Dice, cuando aquella mujer adúltera iba siendo acusada por aquella multitud, ¿verdad? Y el Señor no la condenó, sino que le dijo, ni yo tampoco, yo no te acuso, porque ninguno se atrevió cuando Jesucristo le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces, cuando ellos vieron que no eran, ¿verdad?, se fueron y quedó solo él, y le dijo, ni yo te acuso. Así, hermanos, nosotros debemos hacer misericordia con nuestros semejantes y más aún con nuestros hermanos. Amén. Ya que vemos como Él tuvo misericordia, ¿verdad?, de muchísimos, como Bartimeo, aquella mujer cananea, y así de millares, así como de nosotros, hermanos. Él tuvo misericordia. Y como último, hermanos, puse humillarnos delante del Señor. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 de Pedro 5, 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Gloria a Dios. En conclusión, hermanos, los creyentes deben exhibir humildad, tratar a los otros con justicia social, creyentes o no creyentes. Los hijos de Dios también deben amar la misericordia hasta el punto de reconocer que si no fuese por la gracia de Dios, nosotros también estaríamos bajo el juicio de Dios. Gloria a Dios. Hasta aquí.